como lo prometido es deuda, podemos apreciar. Estamos con el Apu tutelar, el Apu Senka, que nos da la bienvenida y nos regala esta visión. Bueno, podemos ver aquí el ganado que nos acompaña, vaquitas, burritos, pastando, ¿no? Quiero transmitirles esa esencia de la naturaleza para que dejemos nuestras casas y salgamos a explorar. Iskayuya está comprometido con lo natural, con la protección. ¿Verdad? Ahí tenemos un hermano menor que nos va a saludar. Somos testigos de que todo el camino está acompañado de esos restos arqueológicos y podemos ser testigos de la misma técnica utilizada, de estos 3 ventanales muy parecidos a los que encontramos en Machu Picchu, y también ser testigos que la naturaleza no perdona. El clima, la lluvia, los movimientos telúricos hacen que estas rocas se muevan y algunas ya se caigan por el mismo tiempo y el mismo descuido. Aquí estamos con nuestro guía, nuestro Waikicha, que hoy nos está acompañando. Así que ya le han colocado los parantes para contener los muros. La energía que se siente aquí, amigos, es muy fuerte. Nos sentimos revitalizados. Sentimos que esta caminata está tomando más sentido a medida que vamos internándonos en este valle, acompañados del sonido del río, del agua, y pensar que en un momento la resistencia inca estuvo aquí y luchó por preservar su cultura, por preservar ese modo de ver la vida, la cosmovisión andina, de respetar lo natural. Ahora nosotros valoramos ese esfuerzo y con respeto nos acercamos y lo compartimos con ustedes. Bueno, amigos, ahora empezamos con la parte del río. ¡Au! Eso está muy bueno. Allá en este punto no sentimos los pies, pero la adrenalina nos manda a continuar. Después de pasar por las frías aguas, aquí somos testigos de más edificaciones incas. Este camino tiene para rato, queridos amigos. Lugar prohibido, lugar prohibido. Qué portada. Aquí vemos pequeñas hornacinas. Bueno, ese es nuestro punto final. Estamos más que agradecidos con lo que hoy hemos descubierto. Y empezaremos el descenso en unos
minutos más. La energía que sentimos aquí es tan reparadora. Uno no quiere irse de este lugar, pero debemos seguir.